Bueno, buenas tardes a todos. Le voy a presentar mi Ateneo, que se corresponde con mi rotación por el área de micología, lepra y tuberculosis del Laboratorio Central, y que lo titulé como Tuberculosis, un desafío diagnóstico vigente. Yo soy bioquímico R3 de Méndez Diego, de la Residencia de Bioquímica Clínica Chaco. Con respecto al contenido, entonces vamos a arrancar una breve introducción acerca de un poco de los datos en el país, y también acerca un poco de los datos de lo que es el bacilo y de la enfermedad. Vamos a pasar un poco sobre el diagnóstico en general, luego específicamente al diagnóstico del laboratorio, las distintas metodologías que tenemos, tanto las que se utilizan desde hace tiempo como las nuevas que van apareciendo. Uno de los algoritmos que se usa principalmente acá en el laboratorio, las conclusiones y por último, bueno, la bibliografía consultada. Entrando en tema entonces, comentarles un poco que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa curable que es causado justamente por el bacilo del Mycobacterium tuberculosis, que también se lo conoce como bacilo de Koch o se lo denomina también como bacilo ácido resistente por la resistencia de la decoloración en ciertas tensiones. Para hablar un poco sobre números y conocer la situación en el país, este es el boletín que se publicó en marzo de este año, con respecto a los datos justamente del año pasado, en donde se evidenciaron alrededor de 15.000, casi 15.000 casos notificados en el 2023, en donde casi el 84% de ellos se correspondía a tuberculosis pulmonar, y un número alrededor de 300, casi 380 de estos casos notificados presentaban algún tipo de drogoresistencia. Y es muy importante también comentar que durante el 2023 la notificación de la enfermedad aumentó un 10,3%, y un 11% en casos en comparación con el 2022. Y esto es importante también remarcar porque la OMS tiene como objetivo para el 2030 el eliminar la epidemia de la tuberculosis, así que hay ciertos objetivos y ciertas metodologías que se ponen en marcha para cumplir ese objetivo. Con respecto a la enfermedad, la principal vía de infección es la vía respiratoria, y que son múltiples las características que intervienen justamente para que una persona se enferme. De un lado, se tiene que tener a un paciente bacilífero con una baciloscopía positiva, en donde la manifestación principal va a ser la de la tuberculosis pulmonar, de tal manera que cuando hable, tosa, grite, estornude, justamente es en donde van, mediante esa gotita de flu, van a contener a los bacilos y va a entrar por vía respiratoria a la otra persona con la que tienen contacto. Eh, También es importante el ambiente, porque si un ambiente cerrado de poca ventilación también va a favorecer a que la otra persona contraiga la infección, y esta otra persona también depende mucho del estado inmunológico, que también vamos a hablar un poquito de eso. Con respecto a la fisiopatología, entonces los bacilos van a ingresar vía respiratoria, van a llegar hasta los alveolos, en donde la primera respuesta que se va a tener va a venir por parte de los macrófagos, que van a fagocitar. Seguidamente se va a generar un cúmulo de células de leucocitos, un gran cúmulo de células multinucleadas, que a partir de este punto es que pueden haber distintas situaciones, porque en el 90% de los casos las personas resuelven lo que es la enfermedad. Se lo retiene, la respuesta inmune lo que permite es detener justamente la actividad replicativa del bacilo, de tal manera que en el 90% se puede resolver la enfermedad. En un 10% puede llegar a proseguir, viendo dos situaciones. Uno, en donde se genere lo que es uno, en donde se presente justamente estas cavitaciones que van a contener al bacilo, que en algunos casos puede ser que no se haya podido detener la actividad replicativa, de tal manera que no va a presentar ningún tipo de sintomatología ni nada, y se va a tratar justamente de una infección tuberculosa latente.
Por otro lado, puede ser de que no pueda llegar a contener al bacilo de esta manera, eh, se genere justamente una de las las principales formas de la enfermedad, que es la tuberculosis pulmonar, o de lo contrario también puede llegar a diseminarse vía hematógena para afectar distintos órganos, que puede ser el riñón, puede ser la pleura, puede ser el sistema nervioso. Entonces, teniendo en cuenta que vamos a hablar de una tuberculosis pulmonar y tuberculosis extrapulmonar, van a haber distintos tipos de muestras también en cada uno de los casos dependiendo de la clínica. El tratamiento en sí se va a basar en una fase intensiva y en otra fase de consolidación. En la fase intensiva va a ser para disminuir lo mejor posible, se podría decir, ese número de bacilos que está causando la infección, que consiste en 2 meses de tratamiento con 4 drogas, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y letambutol, seguido de una fase de consolidación que dura de 4 meses de tratamiento, en donde se va a tratar únicamente con isoniazida y rifampicina, que tiene el objetivo justamente de eliminar ese remanente de bacilo que no se pudo eliminar durante la fase intensiva. Existe una segunda línea de medicamentos, que es ese listado, que generalmente se lo va a utilizar o se va a recurrir cuando hay algún tipo de resistencia, que puede presentarse como una resistencia a la rifampicina, que es una de las resistencias más comunes, y lo menos frecuente es que se presente solamente la resistencia a la rifampicina, sino va a estar asociada a otra droga, en la que la más frecuente justamente es la isoniazida. Entonces, dependiendo de esto, tenemos una resistencia solamente a la rifampicina en unos casos, la resistencia a rifampicina y a isoniazida, una multiresistente, después un estadio previo a la extensivamente resistente, que va a ser resistente a rifampicina, más cualquier otro fluoroquinolona u otro medicamento de lo que es la segunda línea que le había mostrado anteriormente. Y para el diagnóstico existen múltiples patas, se podría decir, que van a ayudar a llegar al diagnóstico. Primero, la clínica, que es la que nos va a permitir establecer primero la sospecha diagnóstica, en donde, como le había comentado, la enfermedad puede manifestarse de manera pulmonar o extrapulmonar. En el caso de la forma pulmonar, lo más común es la presentación con una tos y expectoración, pero es una clínica que dura varios días, que se mantiene una persona que tose y tose y tose alrededor de 2 semanas o más, en donde a este paciente con esta clínica se le conoce como sintomático respiratorio. También puede presentar otra sintomatología bastante inespecífica: pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna o pérdida de apetito. Y además, en lo que es la forma extrapulmonar, se pueden dar todos estos síntomas constitucionales, pero sumados a los síntomas específicos eh, de, que van a depender justamente del órgano afectado. Puede ser un dolor torácico cuando está afectada la parte pleural, entre otras cosas. En el caso de las imágenes, la radiografía va a ser la que va a contribuir, la que va a establecer algún tipo de aporte por esas cavitaciones que se formaban, que es posible observarlas en algunos casos. Y el laboratorio, que también tiene varias formas de la microbiología para aportar al diagnóstico, que lo puede hacer de la baciloscopía, el cultivo o mediante la aplicación de distintos métodos moleculares rápidos. Nuevamente, como teníamos estas dos formas de presentación, vamos a tener también dos tipos de muestras a grandes rasgos, porque la muestra tiene que provenir justamente de la zona afectada, tiene que ser representativa, tiene que estar bien tomada, tiene que estar bien conservada, tiene que ser transportada de manera adecuada, de tal manera que vamos a también tener principalmente muestras pulmonares y extrapulmonares. Y dentro de estas muestras pulmonares, la principal y en la que con mayor frecuencia es la que se remite al laboratorio es la del esputo, que para llegar al diagnóstico con una muestra de esputo, lo que siempre se escuchó, mejor dicho, es que se necesitan 3 muestras. En la primera se tiene, para la sensibilidad diagnóstica, de un 85%,
con la segunda de un 15% y con la tercera de un 5%. Pero hoy en día se pide solamente dos muestras por el hecho de que ese 5% ya es despreciable, se podría decir de alguna manera, para el diagnóstico. Y con el esputo se puede, cuando se analiza esta muestra, se le puede analizar con distintos objetivos. En un plano diagnóstico, cuando se quiere llevar justamente al diagnóstico de la enfermedad, o con un control de tratamiento, porque al mes de la etapa intensiva, a los 2 meses de la etapa intensiva, se hace un primer control, y posteriormente al finalizar el cuarto mes de esa etapa, en donde puede llegar a observarse la disminución justamente de lo que es esa vaciloscopía inicial. Puede llegar a negativizarse, o puede pasar de que se ve así disminuido, pero que eso puede llegar a ser, se puede llegar a corresponder con bacilos muertos, por lo cual es muy necesario y muy importante también el cultivo, lo que vamos a hablar ahora. Es importante también la característica de la muestra, porque esto también va a estar relacionado con el número de bacilos que podamos llegar a observar en una vaciloscopía. Como vemos en la foto, estos son los tipos de esputo que se puede llegar a tener, en donde lo deseable sería trabajar con una muestra de esputo mucopurulenta. Otras muestras van a ser lavado gástrico y lavado bronquial, que este es un tipo de lavado gástrico, un tipo de muestra frecuente en los niños, sobre todo, que tiene mayor dificultad para la expectoración, en donde el lavado gástrico eh, se lo pide justamente por el hecho de que los niños van a tragar justamente ese esputo, y tiene ciertos requerimientos de un determinado ayuno, pero que tampoco tenga un determinado estímulo en cuanto a comidas y demás, para evitar justamente esa acidez gástrica que va a dificultar después al hallazgo de los bacilos en la muestra. Por otro lado, bueno, esto es más que nada un resumen en cuanto a lo que es los tiempos, el volumen de muestra que se necesita en cada uno de los casos, que obviamente ante aquellos que no pueden expectorar fácilmente se hace una expectoración induciva, pero que va a corresponder con una muestra un poco más salivosa a lo sumo. Y en el caso de las muestras extrapulmonares, se puede recibir muestra de biopsias de líquido de punción, de un líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, cuando se sospecha algún tipo de tuberculosis meningia, líquido pleural, articular, ascítico, pericárdico, orina, que algo también de que les voy a mencionar más adelante, solamente en el caso de aquellos pacientes HIV, también en donde se sospecha la tuberculosis, en sangre para el caso de los hemocultivos. Y la característica de esto es que todo este tipo de muestras tienen que ser cultivadas, y la razón es que generalmente en este tipo de muestras el número de bacilos es bajo, y aparte porque son muestras difíciles de obtener, y que no necesariamente la clínica o la enfermedad puede llegar a estar deberse justamente al Mycobacterium tuberculosis, sino puede verse a otra micobacteria. Con respecto a la vaciloscopía, la vaciloscopía es una de las principales técnicas con la que se cuenta desde hace mucho tiempo. Consiste en realizar la tinción de Sil-Nielsen, y es una técnica que se puede aplicar en la mayoría de los laboratorios, en donde cuenta con una sensibilidad de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Esta es una de las técnicas que se utiliza para lo que es el diagnóstico y el control de tratamiento. La desventaja que tiene es que no va a poder diferenciar si se trata, o sea, uno va a ver al bacilo en el microscopio, va a ver al VAR, pero no puede establecer si es un Mycobacterium tuberculosis, o en todo caso si se trata de un bacilo vivo o no. En el caso de las vaciloscopías, la muestra de esputo, como la tuberculosis pulmonar es la más frecuente, la muestra de esputo es la que más se remite al laboratorio en estas presentaciones. Cuando se presenta, se observa, cuando se tiene una vaciloscopía positiva, en estos casos hay una alta probabilidad justamente de que se haga diagnóstico ya con esta vaciloscopía positiva.
Y lo que sí, en aquellos pacientes, en niños, en personas inmunocomprometidas como el HIV y en aquellas que presentan formas extrapulmonares, la sensibilidad de la vaciloscopía disminuye mucho justamente por esto de que presenta un bajo número de bacilos. La manera en la que se informa va a depender de la cantidad que se ven por campos, de manera que se va a informar como negativo o se va a informar como no se observan justamente bacilos ácido alcohol resistentes. Cuando no se ve ninguno en 100 campos, puede observarse como una cruz cuando se ve en promedio menos de un bacilo en 100 campos observados, dos cruces cuando se observan 50 campos y en cada uno de ellos hay de 1 a 10, y tres cruces cuando se observan en 20 campos más de 10 bacilos. Y por otro lado, el cultivo, que también es una de las técnicas que se tiene también de hace mucho tiempo disponible. Lo que hay que remarcar es que el cultivo hasta hoy en día, con las diferentes metodologías que van apareciendo, sigue siendo el gol estándar, porque es el que se sigue utilizando para poder determinar la sensibilidad y la especificidad de estos nuevos métodos. Va a servir para aislar e identificar a lo que es el Mycobacterium y inclusive mediante este aislamiento realizar pruebas de sensibilidad que se van a hacer, pueden ser pruebas de sensibilidad fenotípicas o genotípicas. La desventaja en este caso es el tiempo que tarda en poder llegar a obtener al bacilo, que va a haber una diferencia entre lo que es el medio sólido y el medio líquido, y que sumado a lo que es la vaciloscopía aumenta una confirmación diagnóstica en un 20 y un 30%. Como les dije entonces, en el cultivo lleva bastante tiempo, en el medio sólido puede durar hasta 6 semanas, mientras que en el medio líquido se va a disminuir el tiempo a la mitad, y en algunos lugares mencionaba como que tiene una mayor sensibilidad, pero podría estar relacionado justamente a este menor tiempo que lleva el aislamiento. Y los medios, algunos de los medios más comunes que se utilizan justamente son el de Kudo Agua y Lowenstein Jensen. Otra cosa que hay que tener en cuenta es a quién se le va a solicitar el cultivo, y se va a solicitar en dos situaciones, al momento del diagnóstico o al tratamiento. Al momento del diagnóstico, a aquellos pacientes que hayan tenido algún tipo tengan antecedentes de tuberculosis. Cuando hay alguna sospecha, algún tipo de sospecha de tuberculosis en un paciente, pero que ya se tengan dos vaciloscopías negativas, a las distintas formas en las que se puedan presentar una tuberculosis con escaso número de bacilos, como los inmunocomprometidos, los pediátricos, las formas extrapulmonares. En aquellos en donde se tenga mayor riesgo de presentar una tuberculosis con algún tipo de resistencia, cuando se trate de un Mycobacterium bovis, que va a estar asociado más que nada a lo que es el ambiente, el trabajo del paciente. Y durante el tratamiento, em, en paciente de vaciloscopía de esputo positivo al finalizar el segundo mes de tratamiento o posterior, y en aquellos que tengan una vaciloscopía negativa y que conviertan en positiva durante ese periodo del tratamiento. Con respecto a lo que son las nuevas metodologías, los métodos moleculares rápidos, hay una de las clasificaciones se puede realizar teniendo en cuenta los objetivos y la complejidad de las técnicas. En cuanto a los objetivos, si es para establecer el diagnóstico, establecer un seguimiento, y la complejidad si se trata de baja, moderada o alta complejidad. En el caso de las de diagnóstico inicial y de baja complejidad, vamos a tener aquellas en donde nos va a permitir detectar resistencia y otras que no, que vamos a poder llegar a la identificación del Mycobacterium, en donde estas dos son algunas de las que no se obtienen en el país, pero me pareció importante como para tener en cuenta que existe otra metodología. La desventaja es que no detecta resistencia, y esta que vemos de abajo, de lateral flow, que es mediante la detección de los lipoarabinomananos, que es lo que generalmente en América, en otros países de América, se utiliza en aquellos pacientes HIV con sospecha de tuberculosis. Acá, que también acá en el país sí está disponible esta inmunocromatografía.
Otro de baja complejidad, pero que nos permite la detección de resistencia, son los TrueNAND, que son también metodologías de PCR. Y lo que sí se cuenta en el país, y es justamente lo que más se utiliza en el diagnóstico rápido molecular, es la prueba de GeneSper, que es un método de PCR automatizado, que se trata de un sistema automatizado, cerrado, de extracción y amplificación en tiempo real, en donde el equipamiento, o sea, la prueba en sí consiste en la utilización de un cartucho que funcionaría como un mini laboratorio de biología molecular, porque en esto ocurre lo que es las reacciones de la extracción, la liberación del ADN, la amplificación y posterior identificación por la fluorescencia, que en estos casos, para la identificación y la determinación si es que hay resistencia o no, se realiza mediante la utilización de 5 sondas que van a unirse a una región determinante de resistencia rifampicina, que se le conoce, que alberga lo que es el gen RPO beta, en el cual estas sondas contienen un fluoróforo reportero que está unida a un supresor, que ante la presencia de la molécula diana, es decir, de la micobacteria, se va a unir permitiendo la separación del fluoróforo con el supresor y emitiendo justamente la señal de fluorescencia, que es la que la va a tomar el equipo. En este caso, hay un tipo de equipamiento, el MTB-RIF, que ya está discontinuado, en lo que se utiliza actualmente el MTB-RIF Ultra, que tiene una mayor sensibilidad, justamente, que este que le digo está discontinuado, porque logra detectar hasta 16 unidades formadoras de colonia por mililitro, que es muy cercano a la sensibilidad que presenta el cultivo, que es de 10 unidades formadoras de colonias por mililitro. Y lo que le permite esta mayor sensibilidad comparado con el método anterior es un aumento en el tamaño de la cámara de reacción. Se puede utilizar una mayor cantidad de muestra, en donde, sumado a las ondas y cebadores que se utilizaban en el método discontinuado, suma 2 secuencias blanco que van por fuera de lo que es esta región determinante de resistencia de rifampicina, y además de que en este caso se trata de una PCR anidada, con ciclos térmicos más rápidos y enzimas mejoradas. Y también la resistencia a rifampicina en este caso está basado en temperaturas de fusión y no en lo que es la PCR en tiempo real, que lo hacía el MTR-RIF, que es el método discontinuado. Como le dije, el método va a estar formado por distintas sondas que pueden unirse, con todas las ondas pueden unirse, es decir, reconocer justamente a la secuencia, a sus secuencias, como pueden unirse solamente algunas o no pueden unirse. En el caso de que se unan todas, se trataría justamente de la identificación del Mycobacterium tuberculosis, pero que no se detectó ningún tipo de resistencia a rifampicina, que sería el segundo caso. El primero sería cuando no se une ninguna secuencia. En este tercer caso correspondería a cuando solamente algunas secuencias son las que se unen, lo que nos estaría indicando que se identifica al Mycobacterium tuberculosis y también se identifica una resistencia a rifampicina, que en estos dos casos, el segundo y el tercero, con el método Ultra, ser más sensible, nos va a identificar como detectado alto, medio, bajo, y también detectado en trazas, pero con la diferencia de que no nos permite lograr identificar si es que presenta resistencia a rifampicina o no, y por eso es que se informa indeterminado, es decir, que no nos está diciendo nada acerca de la presencia o no de la resistencia. Y también en cuanto a la aplicación de este método, hay que ver a quiénes se le indica la prueba, que serían en aquellos casos de adultos con sospecha de tuberculosis multiresistente, en aquellos pacientes que estén nuevamente bajo un tratamiento para el bacilo,
nuevos casos que tengan una vaciloscopía positiva después del segundo mes de tratamiento, aquellos que hayan tenido contacto con algún paciente con una tuberculosis multiresistente, que provengan de áreas endémicas de tuberculosis resistente, profesionales de salud, personas privadas de su libertad por el hecho de que están restringidos en ambientes con poca ventilación, y entonces hay mayor la probabilidad justamente de, de contraer la infección. Pacientes con HIV o otro tipo de inmunodeficiencias, personas diabéticas, embarazadas, niños con sospecha de tuberculosis y tuberculosis multiresistente, y pacientes también con sospecha de tuberculosis meningia. Estos son otras pruebas diagnósticas, pero ya de moderada complejidad, que involucran a otro tipo de equipamiento. Ya son equipamientos automatizados que nos permiten sí, identificar lo que es la resistencia a isoniazida y rifampicina. Se obtienen resultados más precisos y de forma más rápida, y lo que permite es el procesamiento de un elevado número de muestras, es decir, que va a estar destinado a centros que manejen una mayor cantidad de muestras, que generalmente son equipos de AOT, en donde también se va a basar en lo que es PCR, permitiendo la identificación tanto del Mycobacterium como también la presencia de algún tipo de resistencia. Y del que nos puede llegar a sonar más es el del BDMAX, que es el que vemos en la imagen, que tienen estos distintos cartuchos en donde van los distintos reactivos, y de ahí el equipo lo que hace es tomar para después realizar la reacción. Existe también, como les había hecho, de acuerdo al objetivo, pruebas de seguimiento y pruebas de baja complejidad, que es el de GeneXpert MTB, pero el XDR. Esto lo que nos permite es estudiar la resistencia a otras drogas, a isoniazida, porque había algunos casos en donde no podía ser que no haya resistencia a rifampicina, pero sí a isoniazida, y en aquellos casos en donde sea resistente a rifa y a isoniazida, y puede llegar a presentar también resistencia a drogas de segunda línea, a fluoroquinolonas, aminoglucósidos, que lo que tiene característico el método es las ondas para los genes para los cuales están destinados, mejor dicho, para el reconocimiento de determinadas resistencias, que en el caso de isoniazida agrega un par de genes más, y esto es lo que permite aumentar la sensibilidad para la detección de isoniazida, que estaría destinado también cuando se tienen un GeneXpert, un MTB RIF ultra positivo con detección de rifampicina, de resistencia a rifampicina, o cuando haya sospecha también de que se trate de una multiresistente, se tendría que derivar la muestra, o sea, se tendría que estudiar por este método. Y el algoritmo, existen una gran variedad de algoritmos que se pueden utilizar para llegar para abordar a las personas con sospecha de tuberculosis, pero el que se utiliza acá en el laboratorio central es partiendo de personas con alta sospecha de tuberculosis. De tal manera que primero las va a categorizar por riesgo, tanto de alto riesgo como de bajo riesgo, personas inmunocomprometidos, aquellos que tengan retratamiento, por ejemplo, y por otro lado las de bajo riesgo. Aquellas de alto riesgo se va a estudiar la muestra por método del GeneXpert u otra prueba rápida que se la puede utilizar como prueba diagnóstica. Y aquello de bajo riesgo se va a realizar una vaciloscopía, que es lo que la mayoría de los laboratorios va a tener acceso. De tal manera que en las vaciloscopías positivas se va a tener que realizar el GeneXpert para poder determinar, o alguna otra prueba rápida, para ver si se trata de Mycobacterium tuberculosis, si se trata de bacilos vivos. Y en el caso de la vaciloscopía negativa, cuando la clínica hace sospechar de que se trata justamente de una tuberculosis, hay que reevaluar todo otra vez, y si la sospecha es firme, justamente realizar directamente cultivo, porque puede ser de que el número de bacilos sea muy bajo y por eso no se puede llegar a identificar por vaciloscopía. Y esto les quería comentar acerca del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias.
que se encuentra en Santa Fe y que es uno de los lugares a donde se derivan las muestras para poder analizarla por el GNSPER, por el Ultra y el XDR. Y aparte también que tienen otras metodologías más complejas. Entonces, este es uno de los informes que remiten ellos una vez que una vez que analizaron la muestra, en donde se puede observar que, bueno, mencionan el tipo de muestra, el servicio de que deriva la muestra, que en este caso es el laboratorio central, el método que utilizan, eh, que en este caso en este caso del informe se trata del GeneSPER, el MTB RIF Ultra, en donde informa como detectado alto, pero no detecta la resistencia rifampicina. Y como observación me pareció importante también mencionar que la observación que realizan en el informe, que el resultado negativo que se obtiene en este tipo de pruebas no descarta la existencia de tuberculosis en el caso obviamente que como no detectado, y que el cultivo sigue siendo justamente mucho más sensible que estas pruebas rápidas. Además, dentro de lo que son las pruebas de seguimiento, existen otras de mayor complejidad que hacen también acá, que son las de pruebas de sensibilidad genotípicas, que, que la utilizan también a partir de cultivo y de las cuales también se reciben informes y que ellos son en el centro los que van a determinar qué algoritmo van a utilizar en esos casos para ver cómo proceder y qué pruebas utilizar. Y como conclusión, entonces hay que tener en cuenta que la tuberculosis es una enfermedad prevenible y curable que sigue estando presente, como vimos los números, hasta el año pasado se tuvieron casi 15.000 casos notificados. Entonces no se la tiene que dejar de lado al momento del diagnóstico, la sospecha tiene que seguir estando. Y sobre todo porque se cuenta con múltiples herramientas, las viejas, la del cultivo, la de vaciloscopía y las nuevas, que son todas estas herramientas moleculares, que nos van a permitir de obtener un resultado rápido con mucha información y que nos va a permitir justamente a llegar al objetivo que nos plantea que la OMS de eliminar, de eliminar la epidemia para el 2030. Esta es la bibliografía consultada y muchas gracias. Voy a hacer una pregunta. Sí. Nosotros también, tratando tiene Ginester también, que derivamos muestras. Lo que pasa es que en mayor volumen los mandamos a Y con respecto a la vaciloscopía, cuando es vaciloscopía positiva, mandamos a hacer un Ginester para detectar la resistencia rifampicina. Entonces ya se empieza un tratamiento adecuado. Puede ser un Ginester o una prueba de sensibilidad fenotípica, pero ya el cultivo tarda más tiempo. Por eso mandamos, una vez que está la vaciloscopía positiva, se manda a Ginester para poder detectar eso. Y lo que sí, el Ginester no es para control de tratamiento. El control de tratamiento se realiza con vaciloscopía y cultivo en algunos casos, pero eso sí porque muchas veces nos vienen control de tratamiento Ginester y no, porque hasta 5 años de haber terminado el último tratamiento de tuberculosis puede dar el Ginester traza. Entonces, esas trazas habría que, si tuvo un tratamiento, habría que cultivarlo para dar. Si los muertos no han tratado. Pero muy bien, eso nomás quería como para aclarar, sí. Exacto lo que dice. Exacto. Bueno, si nadie tiene alguna otra consulta o aporte, doy por finalizado el Ateneo. Muchas gracias por conectarse y van a poder encontrarlo guardado en el canal de YouTube de la Residencia. Hasta la próxima. Muy bien.